Hola, muy buenas tardes, tengan todos. Pues estamos una nueva vez más aquí en una sesión de lo que es Encuentros Actinver. Y esta tarde, pues me da mucho gusto tener a Jorge Pastrana. Jorge Pastrana, ¿no? Es un profesional en este tipo de instrumentos de los que vamos a hablar el día de hoy, con una trayectoria ya de más de 25 años. Él también es manejador de uno de nuestros fondos de inversión con respecto a este tipo de instrumentos de inversión. Pero ya hablaremos más tarde de ello. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Tu audio, creo que no lo oímos, Jorge. Ah, sí, perdón. Buena tarde, Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Ah, está, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Pues un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, pues primero que nada empezar deseándoles que estén bien de salud, y un poco antes de pasar a la presentación que les tenemos preparada. Jorge, cuando hablamos de este tipo de activo, estamos hablando de deuda gubernamental, tanto corporativa como dólares, pues no deja, sobre todo para aquellas personas del auditorio que tienen más edad, de recordarnos los 80, ¿no? O sea, algo que de ahorita nos viene a la mente es un poco, pues esta época de los 80 donde la inflación se sale de control y pues esta clase de activo dio unos dolores de cabeza bastante fuertes. ¿Cuál sería desde tu punto de vista, si hoy en día estamos en una etapa, ¿no? Y hablaremos de eso más adelante, las diferencias con ese momento con respecto a lo que son hoy las empresas en esta situación, en este momento? Bueno, es una situación muy diferente, ¿no? Digamos, en los 80 había inflación en los países desarrollados, había inflación en Estados Unidos, las tasas de interés eran muy altas, y en los países no tan desarrollados, ¿no? En los países de América Latina, también había muchos problemas inflacionarios y las economías eran muy débiles, los bancos centrales no eran autónomos, o sea, había todo un marco institucional, digamos, que hacía más propenso a que hubiese riesgos o peligros de inflación de los que hay hoy día, ¿no? Correcto, Jorge. Pues bueno, con eso, digamos, con ese preludio, si nos hacen favor de poner la presentación. Y bueno, si me permites, Jorge, en algunos momentos de la presentación, pues te estaré interrumpiendo, ¿no? Sí, claro, claro, sin ningún problema. Pues si quieren pasamos, bueno, antes que nada, bueno, ya les agradecí a todos y pues empecemos con la primera lámina. Les quiero, antes de empezar a abordar el tema, les quiero explicar exactamente qué está en esta gráfica. La línea verde fuerte, o la que más resalta, es la inflación anual en Estados Unidos. Y la línea verde claro es un índice que se construye de las sorpresas inflacionarias, ¿no? O sea, en Estados Unidos, si bien está el índice de precios al consumidor, hay muchas otras medidas de precios, ¿no? Que complementan la información que nos da el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Y sobre todas esas medidas, incluido el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, siempre hay pronósticos de alta frecuencia. Y ese índice nos muestra, esa línea verde, la sorpresa, o sea, entre más alto, la sorpresa inflacionaria es más grande. Entonces, lo que estamos viendo en esa lámina es que las sorpresas inflacionarias que estamos viendo hoy día, pues son las más altas de los últimos 10 años, ¿no? Es decir, como que cada mes nos viene sorprendiendo más la inflación, a pesar que podamos tener, o los analistas que cubren Estados Unidos, los que hacen pronósticos, puedan tener una visión que la inflación va a subir el siguiente mes, pues sale la inflación y la sorpresa generalmente es a la alza, por lo menos en estos últimos meses. Y ese error ha sido el más alto en los últimos 10 años. Entonces, eso nos habla acerca de la incertidumbre que hay acerca de la inflación, ¿no? O sea, las inflaciones, no solo las que estamos viendo son las más altas de los últimos 10 años, sino que además nos está sorprendiendo de manera continua y eso obviamente pues genera cierto nerviosismo y genera ciertas preocupaciones que esto pueda llegar a niveles más altos
o que se le pueda salir de control a la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y que no pueda, con los instrumentos de política que tiene, que se le pueda salir un poco de las manos. Ahora, la Reserva Federal, o sea, una parte muy importante para controlar la inflación es la reputación, ¿no?, que poco a poco van construyendo las instituciones. Y si hay alguna institución que, digamos, tiene una buena reputación, hay muchas en todo el mundo, que usa los instrumentos para controlar la inflación, pues es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero a pesar de todo ello, pues existe cierto grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre, obviamente, se traduce en los precios de los activos, ¿no? En este caso particular, de lo que vamos a hablar hoy día, está más relacionado qué pasa con los activos de deuda, ¿no? Porque es un componente muy importante. Y por así decirlo, entre más complicado, más incierto sea el panorama de inflación, pues es un poco más incierto o es un poco más volátil el ambiente que uno esperaría que se viva en un mercado de deuda. Entonces, y además este salto en la inflación hay que verlo desde dos ángulos, ¿no? Uno es, pues acuérdense el año pasado, no solo aquí, sino en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, muchos precios bajaron, ¿no? Bajaron porque, pongamos un ejemplo muy claro, precios relacionados con commodities, ¿no? Como había menos demanda por commodities, había menos demanda por petróleo, por ejemplo, algunos precios bajaron, ¿no? Entonces también hay una parte de que, pues si el año pasado bajaron y regresaron a donde estaban, pues eso simplemente matemáticamente es una inflación más alta. Y por otro lado, tenemos las presiones que pueden surgir tanto de demanda como de oferta. O sea, el mundo no está funcionando al 100%, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algunos productos pueden ser un poco más escasos, ¿no? En cuyo caso el precio tiende a ser más alto, ¿no? Simplemente porque hay una escasez. Hay fábricas que cerraron, hay fábricas que no abren al 100%, a lo mejor no están con la misma productividad que tenían el año pasado, pues sí, eso te cuesta un poco más. Pero quizá el componente más importante, más que esa parte de oferta, que es yo creo que lo que preocupa y es lo que pues, se platica todos los días en el mercado, es, digamos, los grandes cuestionamientos que se hace uno para ver para dónde van los precios, es si la demanda, o sea, lo que los individuos o las empresas demandamos pues para nuestro día a día, va a causar inflación o no. Y eso mucho depende de la relación que hay, de cómo se está comportando el gobierno, cómo se está comportando la Reserva Federal y pues lo que tenemos, la disponibilidad de los bienes. Que un poquito más adelante vamos a entrar más a detalle de eso. Pero yo creo que sí es importante recalcar en esta lámina que son tiempos inusuales y son tiempos inusuales que por lo menos en los últimos 10 años, y ya no la quise hacer un poco más larga porque también el índice de sorpresas pues, tampoco tiene tanta historia, o sea, no lo teníamos en los 80, por ejemplo, pero pues sí, como dice Paco, pues lo primero que uno se acuerda es en los 80, problemas inflacionarios, pero yo creo que las condiciones ahora son diferentes. Pero sí también quiero que quede muy claro que es, por lo menos en el mundo post-crisis de la crisis que vimos hace algunos años, ¿no? La crisis global de 2008-2009, estos son tiempos inusuales y estamos viendo una inflación a la que mucha gente pues realmente todavía no está acostumbrada y es natural que surjan las preocupaciones y que pues todo el mundo todo el día se esté preguntando si la inflación en Estados Unidos va a subir o no. Claro, y como tú lo dices muy bien, o sea, generalmente las sorpresas en términos de inflación están más acostumbrados a verlas en países emergentes que en un país como Estados Unidos, ¿no? Es un país que era muy predecible. Y un poco también hoy vemos niveles de inflación que luego, en este contexto que tú dices, pero la comparación simplista, ¿no? Donde vemos en la prensa, bueno, la inflación en Estados Unidos ya es similar a la de México, ¿no? O sea, niveles de 5.
pero un poco dado, oye, este nivel no viene de una economía que haya estado en funcionamiento, ¿no? Continuamente, sino viene de una cerrazón que se dio de la economía el año pasado, donde las cadenas productivas se pararon y echar la máquina tiene un costo de nuevo, y eso es Sí, parte de lo que estamos viendo. Los famosos cuellos de botella, etcétera, pues porque se volvió a prender la máquina y obviamente pues venías de un nivel de actividad muy bajo. sí. Si pasamos a la siguiente Pasamos lámina, a la por siguiente. favor. Sí, claro. Entonces, aquí hay dos líneas. La línea verde más oscura es la inflación implícita que está en los bonos de 2 años, y en la línea eh, verde más claro, la inflación implícita de los bonos a 10 años. Es decir, haciendo ahí algunos cálculos, es la inflación que yo espero o la inflación que el mercado espera que está implícita en los precios, en un caso para los próximos 2 años y en el otro caso para los próximos 10 años, ¿no? Entonces, si bien la inflación en Estados Unidos está hoy día arriba de 5, lo que uno espera los siguientes años, en los próximos 2, en los próximos 10, no es tan elevado, ¿no? O sea, en los próximos 2, pues a lo sumo, porque esto es como una inflación promedio, estamos hablando de una inflación promedio de 3%. En el caso de los próximos 10 años, estamos hablando de una inflación promedio de menor al 2,5%, ¿no? Entonces, si bien hay preocupaciones y si bien hay incertidumbre, creo que también existe la suficiente confianza para decir que esto no se les va a ir de las manos. O sea, no es que vamos a ver inflaciones permanentes del 5 o 6% en Estados Unidos, que hace muchísimos años que no ven, y ya ni decir de saltar a inflaciones que se mantengan por un periodo largo de tiempo arriba de 10, ¿no? Eso ya sería una locura. Entonces, si bien hay preocupaciones, si bien hay que seguir vigilando esto, y la Reserva Federal ha sido muy clara en esto, decir, miren, sí hay choques transitorios, pero todavía no hay razones para pensar que esto o se va a salir de las manos o que va a ser una situación permanente, ¿no? O sea, realmente si esto fuese una situación permanente o que durara un periodo de tiempo muy, muy largo, pues sí habría muchas más razones para preocuparse, ¿no? Pero por ahora, y yo creo que eso ha sido muy insistente en la Reserva Federal, por ahora, eh, pues no hay tanto por qué preocuparse. Y hay algo adicional también, porque yo creo que hay un poco de preocupación en este tema. Y es que en condiciones normales, ¿no? Digamos, si no hubiese crisis, si no hubiésemos cerrado el mundo el año pasado, no se hubiese cerrado Estados Unidos, si el desempleo no hubiese aumentado, o sea, digamos, en una situación normal, con el mundo andando como lo conocimos hasta antes del año pasado, Claro. si Estados Unidos hubiese tenido una inflación de 5, seguramente la Reserva Federal habría aumentado su tasa de referencia en algo, no sé cuánto, ¿no? Claro. Es difícil decir, algo lo hubiese aumentado en situaciones normales, pero ha sido muy clara, es decir, miren, la economía de Estados Unidos, si bien va bien, la recuperación va bien, no está al 100%, y por eso esperamos que en los próximos 2 años no tengamos la necesidad de subir esa tasa, ¿no? Entonces, eso para algunas personas, para algunos participantes del mercado, puede ser motivo de preocupación, porque dicen, miren, híjole, es que yo creo, hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que sí, que deberían subirla, pero a lo mejor es algo que también no ayuda o ayuda a que haya ciertas preocupaciones, porque en otras condiciones lo normal sería que hubiese una acción de política monetaria mucho más activa, ¿no? Y ahora han dicho, cuidado, sabemos que la inflación subió un poco, pero Estados Unidos no está al 100%, la economía no está al 100%, y por eso creemos que no encontramos razones que justifiquen que ahorita ya empecemos a subir las tasas.
Y yo Entonces, creo que es muy importante en este que tú mencionas de la lámina, porque no son proyecciones, ¿no? Para que el público entienda, sí, estos son los dueños del dinero que están metiendo el dinero y implícitamente reflejando eso. Entonces, de alguna manera no nada más es la Fed diciendo, sino al ver esta gráfica estamos diciendo que también los inversionistas están validando esta visión, porque si no, no estaría el número ahí en 2%, estaría más alto, si no sí, compraran el sí, dinero, eso yo creo que es muy ¿no? importante. Yo Muy creo que ese, importante. qué bueno que lo recalcas, Paco, pero yo creo que ese mensaje es muy, muy importante, ¿no? O sea, no estamos en una situación totalmente descontrolada, ¿no? Correcto. Y bueno, pues si pasamos a la lámina siguiente, ¿no? Y un poco hablabas de la FED. ¿Qué estamos viendo aquí, Jorge? Sí, no, y esto también, o sea, hay algo que también yo creo que genera tranquilidad y para algunos en algún futuro puede generar cierta intranquilidad. O sea, aquí lo que estamos viendo en esta gráfica verde color claro es como porcentaje del PIB el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha hecho que esa hoja de balance como porcentaje del PIB de Estados Unidos haya pasado de niveles relativamente estables a niveles más altos, mucho más altos? Bueno, lo que estamos viendo hoy día es algo que la Reserva Federal hizo en la crisis de 2008-2009. Es decir, yo tengo las herramientas, o sea, cuando hay incertidumbre, hay preocupaciones y hay cierto desorden, o sea, cuando hay choques tan fuertes como fue la crisis de 2008-2009 y como es esta pandemia, pues tiene que entrar un jugador importante con credibilidad y que tiene las herramientas para meter cierto orden en el mercado. Entonces, una de las cosas que está haciendo la Reserva Federal es meter orden en el mercado de deuda en dólares. Digamos, entra en varios activos, pero digamos, de lo que estamos hablando aquí en particular es del mercado de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, entra, hace compras periódicas, anuncia los niveles de compra y dice, bueno, vas a tener un jugador de cierto tamaño que realiza ciertas compras de manera ordenada, de manera anunciada, que eso le permite dar orden al mercado y que esto no se salga de control, ¿no? Que yo creo Entonces, que si me permites ahí un poco detenerte, Jorge, un poco la importancia, ¿no? De que sea esto. Uno es porque los bolsillos son profundos, ¿no? O sea, difícilmente una institución en lo particular pudiera tener la capacidad de sí, invertir, ¿no? Entonces, la exactamente. primera razón es, tiene los bolsillos para hacerla. Lo que ven aquí ustedes es el reflejo del dinero que ellos, pues, de alguna manera, crean para comprar estos activos financieros. Y eso permite la formación de precios no sea desordenada. Porque Exacto. de lo contrario, si los precios, si no hubiera este jugador, pues de entrada no habría una formación de precios ordenada y esto significa que hubiera una volatilidad salvaje, ¿cierto o no, Jorge? Exacto. Ahora, cuando los que tenemos ya ciertos años en esto, pues obviamente nos acordamos qué fue lo que pasó en 2008 y 2009, ¿no? Entonces, que hicieron lo mismo y en particular en el año 2013, después de un anuncio de política monetaria en la conferencia de prensa, empezaron a hablar del retiro de esa ayuda o de ese estímulo al mercado, ¿no? Y hubo bastante desorden en 2013, fue a mediados de 2013. Pero Correcto. con base en esa experiencia, ¿no? Es natural pensar, y dado que ya han empezado a hablar de ello, es que esa salida o ese retiro de esas compras sea bastante ordenado y bastante anunciado, bastante telegrafiado, para no causar el desorden que hubo en 2013, ¿no? O sea, si vemos en esa lámina, si ven cuando ya empieza a bajar, o sea, el pico de esas compras fue como en 2013 y empezó a bajar, o sea, mucha gente se asusta, es decir, es que cuando empiecen a dejar de comprar esos treasuries, esto se puede desordenar y las tasas de los treasuries se van a disparar no necesariamente, porque en ese periodo, o sea, si bien en 2013 digamos, ese anuncio o esa sorpresa no fue muy ordenada,
el retiro de ese estímulo sí fue bastante ordenado. Entonces, en ese retiro del estímulo, no quiere decir que todos, que el mundo se va a venir abajo, no. Si es de manera ordenada, planeada, telegrafiada y bien comunicada al mercado, como supongo que va a ser, dado la experiencia que tuvieron en 2013, tampoco deberíamos ver mayores problemas. De hecho, venía hacia abajo todo eso y en esos periodos vimos periodos en los que el mercado le fue bien, o periodos en los que le fue mal, o sea, tuvimos de todo, ¿no? Como si no estuviera. Ahora, Jorge, y un poco para que la gente entienda el otro, digamos, son medidas eventuales. Entonces, es normal que se acaben en algún momento. exacto. Porque si no se acabara, primero, no, en la siguiente lámina explicará son dos, o sea, no hay dinero que alcance. No, pero regresémonos a la otra, todavía no. A lo que voy es, este tipo de medidas todos sabemos que no son algo que deba de ser perpetuo. En algún momento tenemos que regresar a esa normalidad. Y si no fuera el caso, también se generan distorsiones que pueden ser peligrosas, y entre ellas son las burbujas, ¿no? Exacto. No sería... Exacto. Entonces, obviamente que lo van a retirar. ¿Cuándo? Pues depende de un montón de cosas, de la recuperación de Estados Unidos, si la gente se sigue vacunando o no, si hacen la vacunación obligatoria, de un montón de cosas. Entonces, digamos, no hay manera de decir, miren, en tal mes le van a bajar esto, tal. Pero algo que yo creo que también genera tranquilidad es que, o sea, son varios los tipos de activos que la Reserva Federal compra. Y el último que va a dejar de comprar va a ser los bonos de tesoro, que es para la formación de precios de todos los activos de deuda, es lo más importante, ¿no? Entonces, oye, Jorge, una pregunta yo ahí. Cuando hablamos de esta compra de activos, ¿nos referimos solamente a activos relacionados a su país o estamos hablando de activos que incluyen otros países? no, del país. O sea, ha comprado deuda por corporativa, bonos referenciados a hipotecas. Entonces, pero sí, siempre son, o sea, no va a venir a comprar la deuda de otros países, no, eso no le... Pero lo que sí es importante es que a pesar de que es solamente de su país, esto tiene un impacto, como ya lo hemos visto, Claro, en la desde luego. deuda de otros países, Claro, ¿estás de acuerdo? Y en las condiciones. sí, porque a final de cuentas muchos países, incluido México, si deciden emitir deuda denominada en dólares, pues una parte muy importante para la formación de ese precio de esa deuda, pues es el nivel de la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, también nos ayuda a nosotros, nos ayuda a nosotros, ¿no? O sea, esta recompra, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues estamos hablando y vamos a hablar más adelante de países latinoamericanos que no participan de esto. Pero el impacto es indirecto en este sentido. En el momento que yo compro, vamos a hablar un poco de diferenciales, ese diferencial que tengo que pagar se reduce y hay un beneficio. Sí, desde luego, desde luego. Y obviamente reduce la incertidumbre y entre menor la incertidumbre, pues la gente está más ávida o tiene más apetito por activos que puede considerar un poco más riesgosos, ¿no? O un poco no tan ortodoxos. No sé si... Hablemos de activos más atractivos más que riesgosos. Pero lo tocaremos más adelante. La siguiente lámina. Con más jugo. Exacto. La siguiente lámina, pues ahorita nos dirás, pero es un poco, como se ve muy bien en la otra lámina, empieza en 2008 este gasto y uno dice, bueno, pues tendrá el gobierno para continuar con esto, que obvio, aquí hay que diferenciar un poco, ¿no? O sea, una cosa es lo que hace la Fed en términos de estas recompras y otro es los cheques que ha dado las autoridades hacendarias, ¿no? Pero todo eso contabiliza. Y vemos cómo que después del 2008 sí se empezaba el balance a desapalancar, ¿no? No sé qué es lo que nos quieras mostrar, Jorge. No, yo creo que aquí un poco el mensaje es, o sea, porque es natural decir, bueno, yo veo que en Estados Unidos a las personas les están dando cheques, ¿no? Y pues, digo, ya manera de anécdota, pues luego se las están gastando en artículos de lujo o en cosas que no son necesarias, pero bueno, es otro asunto. Comprar acciones, ¿no? Del mercado. También están aquí, tratando de cascar. Pero estas medidas son temporales, o sea, no es que
el gobierno dijo, bueno, vamos a meterlos todos a la nómina del gobierno y vamos a darle trabajo a todos y que aquí se queden y no, o sea, eso sería ya una medida permanente y ahí sí nos asustaríamos, o sea, pero, pero estas son todas medidas temporales, ¿no? Entonces, ese estímulo o esa ayuda de dinero que le da la gente, esos cheques que ya no me acuerdo qué número de cheque van, el 3 el 4 no me acuerdo, eh, pues eventualmente van a acabar, ¿no? Entonces, todo ese gasto que se generó como porcentaje del PIB, bueno, como porcentaje del PIB, pues va a tender a caer, ¿no? Y obviamente en la medida en que la economía de Estados Unidos siga creciendo, se siga recuperando y empiece a crecer de manera normal, eh, pues la recaudación fiscal tiende a ser menor. Digo, perdón, tiende a ser mayor. Mayor, perdón. Entonces, obviamente, ese hueco fiscal que tenías pues, se va a ir reduciendo de manera natural. Obviamente es difícil eh, decir a qué velocidad va a bajar, ¿no? Porque también no sabemos exactamente, también mucho depende de cosas que son bastante inciertas. Cómo siga la ola de contagios en Estados Unidos en particular, eh, por cuánto tiempo Biden decide extender los cheques, son varias cosas que no hay total certeza. Pero de todas maneras, el panorama en general en Estados Unidos es relativamente positivo. Y si es relativamente positivo, uno esperaría, ¿no? Que las empresas les vaya bien, que generen, y a las personas les vaya bien, generen cierta riqueza, ciertas ganancias, que tengan que pagar más impuestos de lo que pagaban en 2020, ¿no? Claro. Y eso pues entra a las arcas del gobierno y entonces eso se empieza a hacer. Se da el desapalancamiento, ¿no? Y Exacto. ahora, otra cosa importante, ahorita estamos escuchando este plan de infraestructura monstruoso. Si tengo Sí. entendido, este número no se va a grabar por ese plan de infraestructura porque ese ya trae su etiqueta de impuestos, ¿no? ¿Es correcto? Sí, generalmente en Estados Unidos, digamos, los cheques de la pandemia son una situación realmente extraordinaria, ¿no? Pero generalmente en Estados Unidos, cuando el Congreso te aprueba un nuevo proyecto, un nuevo paquete, algo que sea fundamental para la política económica que el gobierno en turno quiere ejercer, generalmente viene acompañado de decir, a ver, sí está muy bien, quieres hacer esto, infraestructura, lo que sea, ¿cómo lo vas a financiar? ¿No? Entonces, digamos, porque en otros países es muy común, ¿no? Que dicen, Sí, no. ahí te va esto, pero ¿dónde está el Y dinero? En Estados luego Unidos, vemos cómo lo pagamos, ¿no? ¿no? Entonces, digamos, de manera ordenada, uno pensaría que decir, bueno, no es que va a ser, digamos, algo que va a desbordar las cuentas fiscales, ¿no? A final de cuentas, eh, eso no solo para Estados Unidos, sino para la gran mayoría de los países, pues si hay mayor crecimiento y si el gasto no se desborda por razones políticas o ideológicas o lo que sea, uno lo que espera, ¿no? En condiciones normales, pues entran más impuestos y esos impuestos ayudan a reducir el déficit fiscal. Así de Y sencillo. esto también viene en relevancia para conectarlo un poco con la tasa, ¿no? Es un decir, esta parte también, como este déficit no se continúa profundizando, si se continuara, pues un elemento de las tasas también es ese, ¿no? Que en muchas Claro. ocasiones eso hace que Sí. aumenten las tasas. Ahorita vemos que por la parte inflacionaria, ¿no? De lo que es cuellos de botella es transitorio. Y por este lado tampoco se ve que vaya a haber un problema, aunque hoy vemos ese número alto, ya nos explicaste que va a bajar conforme vaya más actividad económica, mayor recaudación, el nuevo gasto está etiquetado, entonces las tasas parecería ser que aunque vayan a subir, se van a detener en algún momento, Sí, en un tope exacto, porque razonable, ¿no? si esto fuese explosivo y si no hubiese control, pues el gobierno tiene que financiar de algún lado ese déficit, ¿no? Entonces, si emite más papel, pues hay más papel y pues obviamente la tasa tiene que ser mayor, son precios más castigados y pues eso es justamente lo que no queremos, porque metería un desorden en el mercado de deuda en dólares, en este caso particular, ¿no? Perfecto, pues pasemos a la siguiente lámina, ¿no? Sí. Aquí.
Yo creo que aquí primero les digo que está dibujado ahí. Por favor. ¿No? Entonces, es la línea verde, claro, es el crecimiento del PIB en Estados Unidos, ¿no? Desde el 85. Y el otro es eh, la línea verde oscura es la pendiente de la curva de rendimiento. O sea, cuando hablamos de la pendiente de la curva de rendimiento, o sea, lo normal es pensar que, bueno, pues que la tasa de 10 años, o sea, que si yo quiero invertir a 10 años, la tasa es más alta que si me quiero invertir a 2 o a 3 años, ¿no? Simplemente por una cuestión de plazo, por una cuestión El de costo del dinero en el tiempo. el costo del dinero al tiempo. Esa es la palabra exacta, ¿no? Entonces, pero esa relación no es constante, ¿no? No, no, o sea, en el tiempo, no, dependiendo de cómo esté la economía, esa relación no es constante. O sea, la tasa de 10 años y de 2 años no siempre tienen que tener la misma diferencia. Eso va cambiando dependiendo de cómo esté la economía. Y depende sobre todo de qué es lo que pasa en los plazos más cortos, ¿no? O sea, piensen que cuando una economía está en su apogeo, la gente tiene dinero, quiere gastar, ¿no? Pues, pues hay más presiones inflacionarias, ¿no? La gente tiene dinero, quiere gastar, por las razones que sean, y está demandando productos. Entonces el Banco Central dice, para que esto no se me salga de las manos, pues tengo que aumentar la tasa de interés para que la inflación no se me salga de control, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante porque cuando pensamos en qué vamos a hacer, ¿no? Con el dinero que tenemos para invertir en los papeles de ciertos fondos, pues tengo que decir, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Los plazos más cortos o los plazos más largos? ¿No? Entonces, y eso guarda mucha relación, ¿no? Digamos, en condiciones normales, cuando no hay digamos, sin pandemia y todo eso, pues decir, ok, si la economía está en su apogeo, pues lo normal es que las tasas de interés de corto plazo pues las tenga que subir el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, ¿no? Y cuando no hay inflación, porque la economía fue el año pasado, porque la economía está hecha un desastre, en el caso del año pasado por la pandemia, pues lo normal es que tengan que bajar las tasas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno crea que va a pasar con la economía, es lo que uno trata de hacer cuando invierte el dinero. Entonces, hoy día, ¿no? La economía de Estados Unidos, pues ya está en una expansión, o sea, la ayuda de los cheques de Biden, el hecho que la Reserva Federal haya ayudado a ordenar el mercado, ¿sí? El hecho que todavía tengamos tasas, yo diría históricamente bajas, ¿no? Claro. Sobre todo la tasa de política monetaria, pues ayuda precisamente a esa expansión, porque las autoridades en Estados Unidos claramente tienen la intención que la economía de Estados Unidos salga lo más rápido posible de este problema que tuvimos por la pandemia, ¿no? Entonces, lo natural es que en cierto momento, ¿no? Cuando lleguemos precisamente a decir que hay más empleo, la economía está mucho mejor, no sé si al 100, pero cercano al 100% de la economía, pues que el Banco Central sí tenga que decir, bueno, ahora sí, tengo espacio, no solo tengo espacio, debo subir la tasa para evitarme problemas mayores en el futuro. Es lo normal, ¿no? Entonces, sí, la tasa de corto plazo, pues, es natural que en 2 o 3 años suba la Reserva Federal, pero las tasas de largo plazo no tienen por qué subir en esa misma proporción, ¿no? Cuando hablamos de la de largo plazo, estamos hablando 10 años, ¿no? 10 Ya años, es una buena es referencia. más usada en Estados Unidos, sirve de referencia para un montón de cosas, para las hipotecas, para un montón de cosas. Y ahora, Entonces, si me permites, ahorita antes de continuar, entonces estás viendo aquí del lado izquierdo tu lámina, ¿no? Porque creo que es muy visual. Lo primero que vemos es esta ciclicidad, como bien menciona, ¿no? sí, Donde las tasas suben en función de una mayor actividad económica.
Y una cosa que quería aclarar, porque aquí no se ve en tu lámina, es ese 5% del PIB de este año de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Entonces, una cuestión ahí que primero salta es, nadie está pensando que ese 5 se mantenga en el tiempo, ¿no? No, claro. Es un producto de, ¿no? Esta, digamos, reapertura a base de comparación baja. O sea, para un Estados Unidos, si vemos ahí, pues se alcanza a ver, ¿no? Buenos años, un tope bastante más bajo de eso. Entonces, eso también nos querría decir que a lo mejor esta sobrereacción, ¿no? En las tasas de interés, pues es una sobrereacción, ¿no? Y que hacia adelante, cuando veamos ese crecimiento económico más acotado, pues estaríamos hablando de lo que nos estás platicando, tasas en niveles mucho más bajo de lo que hoy hemos experimentado, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que también parte del problema, sobre todo lo que vimos el primer trimestre del año, Exacto. fue que fue muy desordenado. O sea, uno cuando estaba viendo dónde invierte, qué hago, lo que sea, cuando uno trata de quemarse las pestañas, ¿no? Echarle coco a las cosas, pues uno no se tiene por qué sentir incómodo si las tasas suben de manera ordenada. El problema que vimos en el primer trimestre de este año es que subieron de una manera muy rápida y muy desordenada, ¿no? Entonces, ahí es cuando la gente se asusta, cuando dice, no, yo la deuda no la toco, pero realmente lo que a mí perdón, no me preocupa tanto el nivel, sino la velocidad. Y yo creo que lo que vimos el primer trimestre fue algo inusual. O sea, a mi entender, fue un trimestre, o sea, en términos de lo que se subieron la tasa, de lo que generó en los precios de la deuda en dólares en general, que no se veía desde los años 80, ¿no? Pero mira, Jorge, déjame decirte por qué el nivel, porque, por qué hago digamos, observación. Porque muchos también parte de invertir en esta clase de activo, pues es el riesgo de crédito. Entonces, en la Sí, mente de mucha gente dice, pues claro, el dinero estaba regalado, las empresas se sobreapalancaron, los gobiernos también, cosa que no es cierto. En el caso particular, más podrás un poco decirnos de esto, el nivel de apalancamiento es menor de otras épocas, pero uno diría, oye, si suben la tasa de forma exagerada, aunque sea gradual, pues algunas no van a tener para pagar, ¿no? Entonces, exacto, un poco el contexto de decir, oigan, si bien van a subir, no es a un nivel donde sea impagable, porque como exacto. mencionaste hace poco, estamos hablando de niveles mínimos, ¿no? Sí, exacto, sí. Yo creo que ese es un muy buen punto, Pablo, porque exacto, pueden subir, se pueden mantener estable, pero no estamos pensando que la tasa va a ser lo que lleve a una empresa a decidir, ya no puedo pagar, ¿no? O que al momento que tiene que refinanciar su deuda, dice, ching, ahora tengo que pedir prestado para poder pagar esta deuda, pero la tasa que me van a prestar, pues la verdad, no la voy a poder pagar en el futuro. O sea, todavía no estamos a ese nivel. Obviamente siempre hay empresas Claro, que van a quebrar y que les van a quebrar en años buenos, ¿no? O sea, es correcto. que porque su modelo de negocio es malo, porque Hay entró mala decisión, competencia, o sea, una mala decisión, eso siempre va a haber, pero ¿no? no vemos un efecto sistémico, ¿no? Que Exacto, hubo que la tasa es épocas. lo que te va a llevar a quebrar, ¿no? Exactamente. Eso sí no lo vemos. Entonces, yo creo que o sea, hay que entenderlo. Entonces, estamos en una parte del ciclo económico de recuperación, ¿no? O sea, y esto lo voy a poner de ejemplo en uno de los fondos que vamos a hablar con más detalle, pero no quiero entrar con más detalle, pero de forma general. Es decir, bueno, cuando estábamos en medio del caos, ¿no? Del año pasado, en febrero, marzo, bueno, el dinero que tenemos en ciertas empresas los tenemos que mover a otro tipo de empresas. Entonces, digamos, en un año como el año pasado, lo que nos funcionó muy bien es decir, vamos a moverlas a empresas que vendan cosas que pues la gente necesita de todas maneras, ¿no? Claro. O sea, que no sean tan cíclicas. Es decir, pues, o sea, durante mucho tiempo en uno de nuestros fondos, nuestra principal posición era de una empresa refresquera. Claro. Sí, la gente
necesita comprar, o sea, va a seguir tomando agua y si va a seguir tomando refrescos, ¿no? Empresas de alimentos funcionaron muy bien, o sea, la gente necesita seguir comiendo. Entonces, y obviamente hubo cosas que pues, simplemente no funcionaron y que tuvimos la suerte de no estar en esas empresas cuando todo esto, digamos, explotó, ¿no? O sea, cosas relacionadas con viajes, aerolíneas, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando digamos, el mundo se empieza a abrir, las economías se empiezan a comportar de manera normal, es cuando uno dice, bueno, ahora sí, me puedo montar en cosas que el año pasado pues ni tocaba. Que a lo mejor no hacían sentido, ¿no? Exacto, porque es así Pero, y así son los ciclos. Y aun cuando, digamos, en años anteriores o en un futuro, siempre va a haber en Estados Unidos algún momento que va a entrar en recesión, ¿no? O el mundo va a entrar en recesión, porque pues así es, o sea, son ciclos, ¿no? A veces claro, crece, a veces baja. Entonces, pues uno trata de acomodar, decir, pues me voy por este tipo de empresas de este sector, me voy no toco estas empresas por un rato y cuando cambia el ciclo, pues algunas de estas las paso para acá y otras las paso para acá. O sea, es así, o sea, siempre, y yo creo que ese es algo importante, o sea, siempre dependiendo de cómo esté la economía, siempre se puede hacer algo, ¿no? oye, y antes de que pasemos un poco más al fondo con eso que vamos a hablar ahorita, a mí me gustaría la siguiente lámina, ¿no? Que creo que ejemplifica padrísimo esta clase de activo. A ver, no es una cuestión, digamos, que no sepa el mundo que este año ha sido un reto para este tipo de clases de activos. Pero yo lo que aquí veo es que dentro de estos clases de activo, el que estamos hablando y lo que se respecta al fondo, es decir, el high yield, pues es el activo que hay que estar, ¿no? Hay veces que, bueno, pues la volatilidad no hay forma, pero como yo digo siempre, a ver, es preferible que la volatilidad te lleve a algún punto a experimentar volatilidad que no llegas a ningún lado, ¿no? Y creo que aquí Exacto. lo que estamos viendo es eso, a pesar de la volatilidad, lo que vemos es que este asset class ha sido el lugar para estar y tenías que estar en deuda en dólares, ¿no? Exacto, sí, o sea, aquí del lado izquierdo, la del lado izquierdo, que es verde oscuro, son los rendimientos por diferentes tipos de activos de deuda durante el primer trimestre, que fue el más volátil. Y la de la derecha es lo que llevamos en todo este año, hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, realmente los sectores que pagan más premio, ¿no? Porque son de naturaleza más cíclica, es decir, no son empresas refresqueras, ¿no? O sea, son otras cuya actividad económica les va mejor cuando la economía va creciendo y no les va tan bien cuando la economía va para abajo, o que por alguna razón están un poco más apalancadas por la naturaleza propia de sus operaciones. Entonces, ese sector, ¿no? Esos sectores que tienen más premio, ¿no? Pues son los que han funcionado mejor. Una, una, porque estamos precisamente en esta etapa de recuperación, ¿no? Entonces, es en las que uno espera que crezcan o más rápido, o sea, ¿no? Tengan un mejor desempeño relativo a otras empresas. Y también, si se acuerdan, o sea, si ven la tasa, o sea, lo que te paga una empresa en dólares, en este caso, pues esto es lo que me pagan. Pues una parte está determinado por cómo es la tasa en Estados Unidos. Y la otra parte es el spread o la sobretasa que tiene que ver con la empresa, con la industria en la que está, ¿no? Entonces, pues si ese premio es más grande y a la empresa le está yendo bien, pues eso puede compensar, si esto se achica, ¿no? Lo que esté pasando acá abajo con la base que es la tasa gringa. Entonces es lo que hemos visto este año, ¿no? Y Y de creemos hecho, que puede seguir hacia adelante en lo que queda del... te voy a cambiar de lámina y perdón que te interrumpa porque es Sí, precisamente lo que estás marcando en esta lámina, que son los spreads, ¿no? Precisamente eso. exacto. Aquí Y pusimos... creo, Sí, no, dime. y aquí perdón que te interrumpa, creo que algo que me dijiste que me hizo mucho sentido, ¿no? En esta parte es que a veces, aquí ya estamos hablando de países como nosotros, ¿no? Ujú. Ya no emergentes, ¿no? Aquí estamos viendo ahorita, tú andarás, ¿no? Países como Brasil y eso.
Y lo que tú dices luego, ese premio es un justificado, pero está ahí, porque a la empresa no le duele nada. Si la empresa fuera de origen suizo, ¿no? Pues realmente Exacto. no tendría esa problemática. Y es un poco lo que diferencias, porque cuando hablamos de riesgo de crédito, no hay que olvidar que al final del día, aunque existe el componente del país, al final del día es la empresa, como tú bien has aclarado en todo esto. Y hay Sí, empresas que su única desgracia es que pues nacieron en ese país, pero son tremendamente eficientes, ¿no? exacto. Sí, ¿no? O sea, que ese es su pecado, ¿no? Estar en un país determinado. Y aquí les puse un ejemplo de Latinoamérica, yo que creo que ayuda a aterrizar un poquito más, que es, y es el caso de Brasil. Las empresas de Brasil te pagan un premio muy alto, ¿no? Porque están en Brasil. O sea, hay empresas en Brasil que son de las más grandes del mundo en lo suyo. Las empresas, un ejemplo muy claro, las empresas productoras de carne, ¿no? O sea, que exportan a China, exportan a todos lados, pero pues su oficina está en Sao Paulo, ¿no? Entonces, están domiciliadas ahí y pues si bien todo su mercado está afuera, pues no pueden estar exentos de lo que pasa alrededor de su país, o sea, los contamina un poco. Pero si a la empresa tiene un buen modelo de negocio, tiene mercados diversificados, ¿no? Y paga un premio, yo creo que es un aliciente para entrar. O sea, realmente son muy atractivas. Y lo que hemos visto después de la volatilidad del primer trimestre del año es que precisamente esa tasa que te da Brasil o ese premio que te da Brasil se ha venido achicando y se ha venido achicando más rápido que el que te pagan otros países otras empresas de países de América Latina, ¿no? Entonces, eso te habla de que sí hay oportunidades y que por lo menos hoy día donde lo que hay que buscar, además dado que las tasas en Estados Unidos son bajísimas, es donde está el premio. ¿Dónde está el premio? Porque realmente el problema es que cuando tienes empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que son muy buenas, pero pues no te pagan nada de premio, pues no hay nada que compense lo que está pasando en el mercado de deuda en dólares, ¿no? Como el primer trimestre que fue muy complicado. Que peor le fue a las que son a las mejores empresas, ¿no? Entonces, Americanas, ¿no? O sea, americanas. porque luego está esta noción, ¿no? Del flight to quality, ¿no? Pero digo, Sí, flight to quality entendemos ese proceso, pero de repente uno dice, no, este tipo de mercados son volátiles, pero hoy estamos viendo que ahí es donde está la oportunidad. Nos estás diciendo que el tipo de empresas no le pide nada a sus contrapartes extranjeras. exacto. A lo mejor un poco, digo, la visión es, pues están en sectores poco sexys, pero eso no es pecado, porque yo siempre lo he dicho, Sí, cuando tú eres un inversionista de deuda, a ti no te importa qué tan sexy sea la empresa, sino que tenga capacidad de pagar. El exacto. inversionista a lo mejor de capitales, pues sí le importa más por el crecimiento, ¿no? O sea, está más padre en un sector de tecnología que una empresa que produce carne. Sí, Pero esa es exacto. otra cosa, cuando tú tienes empresas sosas incluso, pero con una gran capacidad de generación de flujo, pues ahí juega la deuda, ¿no? Porque ahí realmente es donde te conviene. Y un poco también quiero traer esto porque ahorita vemos esta parte, qué bueno que tú mencionas este perfil de las empresas, porque estamos viendo pues mucha volatilidad política en los diferentes países en los que participa tu fondo y ahorita te pediría que hablaras ahora sí propiamente del vehículo. Ya hablamos del asset class como tal y ahora cómo capitalizar a través de tu fondo y que nos platiques un poco eso. ¿Por qué no me debo de preocupar tanto con esta inestabilidad política? Una es porque son empresas antiguas, ¿no? De hecho, ya han operado ya en muchos periodos inflacionarios y también muchas transiciones, así como en México, ¿no? O sea, tenemos empresas ya antiguas, líderes, y en ese sentido ya han aprendido a operar en muchos entornos. O sea, no Sí. necesariamente un entorno democrático se va a trasladar en algo que se afecte a la empresa, ¿correcto? Sí, o sea, sí puedes tener inicialmente un golpe, ¿no? Si en un Esa país pasa percepción. algo, ¿no? O sea, si en algún país pasa algo, hay algo extraño, un cambio de legislación extraño, gana un presidente que dice algo extraño, ¿no? Pues sí, a lo mejor puedes tener un impacto inicial, pero si su marco regulatorio no cambia, ¿no? Y si sus mercados no cambian, o sea, y es una empresa bien manejada, sí puedes tener a lo mejor un golpe inicial en el precio,
pero eventualmente se va a recuperar, ¿no? Entonces, este es el caso particular. Nosotros tenemos un fondo que se llama Actiplu, que invierte en empresas y países, aunque la proporción que invertimos en países es más chica, de América Latina, ¿no? Entonces, tienes empresas, como hemos dicho, que son líderes en su sector, en muchos casos líderes mundiales en su sector, o que son líderes en sus países, y que, digamos, mientras no haya cambios drásticos en su marco regulatorio, son empresas que le van a ir bien, van a seguir generando flujo, ¿no? Y que si siguen así, pues obviamente esa tasa es muy atractiva, genera buenos rendimientos y que su pecado es estar en cierto país, ¿no? Entonces, nosotros en el caso particular de este fondo sí hemos acomodado, digamos, en los últimos meses para tener empresas que pagan ese premio. O sea, el año pasado las tuvimos en empresas que a lo mejor no pagaban tanto premio, pero que sabíamos que iban a sobrellevar la pandemia, no importa, ¿no? O sea, digamos, en los momentos más difíciles del año pasado, dices, bueno, no sabemos qué empresas van a sobrevivir, pero sabemos que hay ciertas empresas que pase lo que pase van a sobrevivir y en ese se mete uno. Ahora que está la recuperación, que hay un poco más de actividad económica, que las tasas de vacunación pues ahí van subiendo con sus problemas, pues uno puede entrar en empresas que generen, que tienen un poco más de premio, ¿no? O que son, o su actividad es un poco más cíclica, ¿no? Entonces, Jorge, una pregunta ahí para que antes pase el tema. En términos de default, ¿tuviste alguna que te diera dolor de cabeza en el fondo? el año pasado no tuvimos, de lo que tuvimos en el portafolio, ninguna empresa que entrara en default. Perfecto. Y de lo que tenemos en esta, pues creemos que tampoco, ¿no? Digo, nada está escrito, pero Pero no. habla un poco de este, bueno, no un poco, habla de este proceso de selección que es parte de su trabajo de ustedes, Es seleccionar lo que parte del publican trabajo. O sea, y obviamente que nos han dado noción. sí, tomamos en cuenta el riesgo país, las condiciones del país, las condiciones de la empresa. En el caso de los países, no tenemos tantos países, vemos que hay alguna recuperación importante. En algunos casos es porque invertimos antes que tuvieran un programa con el Fondo Monetario Internacional. Bien, ese programa con el Fondo Monetario les va a ayudar a sobrellevar la pandemia, a reducir el déficit fiscal. O sea, los invertimos, o sea, no nos da miedo eso, pero sí tenemos empresas sólidas y empresas Ahora, que tienen. una pregunta, Jorge, en términos de, porque tu tiempo, disculpa ahí que te interrumpa, Sí, no, es la última para abrir el foro y tengamos algo de espacio a preguntas. En términos de riesgo de crédito, ¿nos estamos mejorando hacia adelante o estamos en mira, lo que punto hemos medio? hecho es bajar unos escalones, pero sin meternos al fango, por así decirlo, ¿no? De hecho, en este fondo tenemos una restricción que no podemos, o sea, lo mínimo que podemos invertir, a lo mejor esto no le suena mucho, pero es riesgo de crédito B, ¿no? Que tenga calificación B, ya más abajo no podemos ser, o sea, realmente no nos podemos, sino esas cosas que ya están en el fango son para otro tipo de fondos que invierten en empresas que van a tener una reestructura, ¿no? Que van Fondos a tener buitre, una por ejemplo. quita. Eso no lo metemos. O sea, ya es otro, ¿no? Con una economía mejorando gradualmente, que es lo que esperamos, ¿no? Pues obviamente este riesgo sistémico se reduce. Sí, Entonces, eso esa te dirección permite. y eso te genera una plusvalía, ¿no? En el precio de ese bono, de ese título. Bueno, pues disculpa que no tengamos No, más sí, no, tiempo. Vamos a abrir ahora sí las preguntas, ¿no? Y aquí tenemos, pues hablan un poco de la minusvalía, ¿no? En los fondos de deuda de Actinver de esto. Ya los vimos, ya vimos la volatilidad. Vemos que esta recuperación empieza a darse, particularmente en tu fondo. Hemos visto eso, ¿no? Creo que el punto más bajo, Jorge, en el año, ¿cuál habrá sido? fue por ahí de marzo. Fue a Y, finales del primer trimestre.
Y si no recuerdo, la recuperación ha sido muy sólida estos últimos dos Sí, estos meses. últimos casi 3 meses ha sido constante. Obviamente, yo creo que esa volatilidad del primer trimestre pues, nadie la esperaba. O sea, sí puedo decir, la tasa puede ser más alta, con lo cual uno puede sobrevivir, pero no esa virulencia con la que subió, ¿no? Y entonces, también lo que hemos visto es que pues quizá el mercado se fue un poco de boca. Y lo que hemos visto después a partir del segundo trimestre, es que hay condiciones más ordenadas, ¿no? Y en esas condiciones más ordenadas, puede uno, además de todo lo que les platiqué de recuperación económica, tasas de vacunación más alta, uno puede mover la cartera hacia cosas que tengan mayor premio, ¿sí? Y pues tratar de recuperar eso que vimos en el primer trimestre. Bueno, no estoy viendo otra pregunta. Ahorita déjame hacer de abogado del diablo, ¿no? Yo ahorita no veo la realidad, ninguna cosa por la que este asset class no sea una oportunidad también de entrada. O sea, hablaste de una recuperación, ¿no? Ajá. Obviamente para el que está ahorita que tiene las pérdidas, pues yo creo que es mantenerse, ¿no? Un poco para que esas pérdidas, la visión hacia adelante es de una recuperación. Eso es una pérdida muy chica, la verdad. Pero de entrada tienes lo que te paga de intereses, ¿no? Que conforme pasa el tiempo, pues eso te lo recupera. Pero además, lo que nosotros estamos esperando es un buen desempeño, ¿no? Sobre todo de esta parte, ¿no? De activos con mayor premio de América Latina, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. O sea, Y un poco en lo que llega un poco más las preguntas, porque recordarle al público, porque a veces se centra mucho en el año en particular, o sea, yo he visto el compound de tu fondo por más años, si nos los puedes recordar un poco para que vean y vis a vis lo que ha sido una tasa libre de riesgo en dólares. sí, no, o sea, miren, más o menos en los últimos, del año pasado, el rendimiento después de promoción y Extraordinario, todo, eh, fue 6,45, creo, es correcto. dólares, 6,45. El año anterior fue de 4,85, ¿no? Exacto. Y eso ya nos pone en contexto si tomamos este rendimiento promedio. Bueno, ¿en cuánto ha estado el promedio de las tasas libres de riesgo en Estados Unidos los últimos años? En nada. No, sí, pues no es nada, ¿no? Entonces tenemos 2019 fue ese 4,85, este año 6, perdón, el 2020 fue 6, eh, perdón, 2019 fue 4,85, 2020 6,40, 45 por ahí. Este año vamos en menos 1,5, ¿no? Que yo creo que es algo que tranquilamente en los próximos meses, con condiciones ordenadas se puede recuperar. O sea, ha habido meses, los 2 años anteriores, en los que, no hablo de cuando se recuperó todo, digamos, de la caída de marzo, pero que en meses ganan un 1%, ¿no? Después de impuestos, comisiones, todo. O sea, no es algo que esté fuera de... De contexto. Sí, exacto. Bueno, pues no sé si hay más preguntas un poco por el respeto del horario. En un entorno, voy a dar la pregunta, en un Sí, sí, entorno claro. en el que la inflación en Estados Unidos se siga incrementando y la Reserva Federal decida no aumentar las tasas, ¿cómo afectaría esto al tipo de cambio peso dólar? Bueno, ya nos vamos a otras cosas, pero bueno. Eso ya no es otra vez Esa es en ese, otra en ese historia, mercado. Sí, no. ¿no? Lo que yo les puedo decir del peso dólar no va a ser una respuesta tan educada como los que manejan los fondos de deuda en pesos, ¿no? Correcto. Bueno, pues pues yo creo que hasta aquí dejamos, a menos que veamos más preguntas, un poco la del peso dólar, les platico lo que ve el comité para no dejar ahí preguntas en el aire, o sea, realmente esta naturaleza que hay de refugiarse en el dólar, pues no ha resultado, ¿no? La realidad es que no ha resultado a la fecha, ha sido un costo de oportunizarse, dolarizarse de esa forma. Por eso yo cuando vean este fondo es más allá de dolarizarse. Yo no veo a esto como un fondo que sirva para protegerme simplemente del aspecto cambiario. Este fondo tiene más allá. O sea, este fondo tiene una rentabilidad dada por los activos subyacentes que es muy atractiva.
De hecho, les platico, o sea, entre el análisis de fondos que hemos hecho y de lo que estamos continuamente haciendo a toda la oferta, este es uno de los fondos, ActiPlus, ¿no? Que consideramos nosotros debe de ser parte integral de todo portafolio de acuerdo a los diferentes perfiles, pero es uno de los fondos que llamaríamos buy and hold, o sea, donde siempre debes de tener una exposición. No es un fondo que se vea para entrar con lo que llaman en el argot, permítanme decirlo, como táctico, de entrar y salir, de jugar a niveles de tipo de cambio. Para eso hay otros fondos y es válido eso. Pero este fondo es un fondo para comprar y mantener en el largo plazo y cada portafolio de inversión debería de considerar esta parte. Nada más que cuidado, obviamente, también, ¿no? Con la sobreexposición, y no nada más este asset class, a todos los asset class. Pero sí quería dejar eso muy claro, que este fondo, independientemente de esa protección natural al ser activos dolarizados, hay una contribución importante al rendimiento en el largo plazo. Sí, yo no más para añadir un poco más, Paco, creo que lo pusiste muy bien, pero sí es un fondo en el que, por ejemplo, cuando hablamos con los asesores, o nos dicen, oye, o sea, no le metes todo, no vayas metiendo la lana del cliente acá, o sea, considera, platícalo con el cliente, pues, cuánto quiere tener, cuánto quiere estar en pesos, cuánto quiere estar en dólares, eso, y ya cuando esté en dólares, el porcentaje que decida tenerlo en dólares, mira, tanto porcentaje, ponlo ahí y déjalo un rato, déjalo, o sea, no estés ahí 2, 3 meses, déjalo un rato, déjalo que madure la posición, porque si estás ahí un mes y tuviste la mala suerte que fue un mes volátil, pues no vas a estar a gusto, ¿no? Y a lo mejor entraste en un mes muy bueno y quedaste feliz, ¿no? Pero no es la esencia, ¿no? Hay que dejar una parte pequeña, ponerlo ahí y dejar No, que y lo más importante, si le hace madure. uno al análisis a los productos como debe de hacer, el análisis que hicimos nosotros fue 5 años, ¿no? Que es un horizonte razonable para clientes. Hay productos que no debiste haber mantenido, ¿no? Que en 5 años realmente no te llevaron a ningún lado, como lo dije. Y entre ellos, pues a veces es los activos de deuda tradicional y en pesos, ¿no? No todos, pero sí, como siempre hemos dicho. Y este tipo de activo no sucede así. Si tú te mantienes un de 5 años, sí tienes una rentabilidad que aporta sobre otros clases de activos, donde hay una contribución de crecimiento a tu portafolio. Sí, es tener una exposición a, digamos, este caso es muy particular de Latinoamérica, pero es tener una parte del portafolio en mercados emergentes, en deuda de mercados emergentes, y pues lo que hemos visto desde que existe la deuda de mercados emergentes desde hace casi 30 años, 20 y pico de años, es siempre se recupera, digamos, tiene una tendencia creciente, la plusvalía tiene una tendencia creciente. ¿Puede haber un año malo? Sí, siempre puede haber un año malo, pero eventualmente siempre se recupera. Pues bueno, no tenemos más preguntas, ¿no? Pues yo creo que aquí la cerramos. Jorge, yo te agradezco No, enormemente. al contrario, gracias a ti, Paco. ¿No? Muy buena plática, creo que esperemos que hayan sido muy claros y que les sirva sobre todo a nuestros inversionistas, ¿no? Gracias a todos ustedes, Jorge, que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde.